enviar al gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país. El diálogo está desbloqueando más que la fuerza. Hay ciertos sectores, y quiero dejar muy en claro, que están generando reivindicaciones justas. Cuando se privaticen y se dé a las empresas internacionales, transnacionales, seguramente recién van a valorar la lucha que hemos emprendido nosotros. Qué bueno que convoquen al diálogo. Qué bueno que entiendan lo que significa dialogar. Día 48 de bloqueos y para hoy el gobierno ha citado a la COP para dialogar. La base de discusión será un documento enviado por la dirigencia obrera en la que se exige 8 puntos al gobierno, entre los que se encuentra el derecho a veto de cualquier ley o decreto que no suban los hidrocarburos y tampoco que firme acuerdos con el FMI, tampoco que privatice ninguna empresa estatal. Para analizar la viabilidad de esta combinatoria ya estamos con nuestros analistas Armando Ortuño y Gustavo Pedraza. Muy buenos días a ambos, bienvenidos a la revista. Empezamos con Armando. La COP ha pedido derecho a veto a todas las leyes y decretos que plantee el gobierno o la Asamblea Legislativa. ¿Cree usted que accederá a esto el presidente Rodrigo Paz? Buenos días. No, yo creo que, yo creo que el documento de la COP es un punto de partida para conversar. Hay varios elementos, usted ha mencionado uno de ellos, Gabriela, está también el tema de la relación con el FMI y otros puntos, donde me parece que se va a tener que conversar y se tendrá que negociar. Varios de ellos me parece que son puntos o posiciones extremas que van a tener que ser moderadas en la conversación. Es decir, creo que es un punto de partida para la conversación y el inicio, ojalá, de un diálogo y una negociación razonable, pero no creo que, digamos, al final el gobierno pueda aceptar todo al 100%. Creo que ese va a ser el tema importante si logran establecer esta mesa, que como hemos visto en el último mes, ya solo sentarse para conversar ha sido difícil. Gustavo, ¿debe conceder el gobierno el derecho a vetar cada ley y decreto a los sindicatos, organizaciones indígenas y campesinas? Buenos días. De ninguna manera, Gabriela, no se puede prescindir del Estado y de las leyes para gobernar. No puede una organización sindical condicionar a un gobierno legítimamente, legalmente constituido, cómo debe proceder. El presidente, el ejecutivo, no puede quitarle el derecho al legislativo, o al judicial, o al electoral. Son órganos independientes. O sea, subrayo, no se puede prescindir del Estado, sus instituciones y sus leyes para negociar con quienes ya por cansancio, porque eso es, por agotamiento y por fracaso, están saliendo de una medida que va por los 45 días. Porque hay que ser claro, aquí esto es una demostración de un fracaso de la dirigencia sindical, es un fracaso de Evo Morales, es un fracaso de todos, de los actores políticos que han estado envueltos en el conflicto, como son Evo Morales, la Central Obrera, los dirigentes campesinos, el gobierno, y quien decide, quien define, quien da legitimidad, los ciudadanos, las mayorías de los bolivianos, son los que han sufrido y los que siguen sufriendo. Entonces no se pueden ignorar las condiciones en las que está la sociedad y en lo que es el Estado para renunciar a sus competencias con un grupo de dirigentes sindicales que lo que quiere es terminar una medida, porque están desesperados, quieren concluir una decisión que han tomado hace 45 días que no los ha llevado a ningún lugar, sino que los ha desprestigiado y los ha debilitado más. Eso es sencillamente lo que ellos quieren, ¿no?
Muy bien, eso con relación al punto de las leyes, los decretos y las normas. Pero sigamos con más de estos puntos planteados por la COP. Armando, la COP le exige al gobierno no privatizar, concesionar o capitalizar ninguna empresa pública. Pero ¿puede el Estado seguir manteniendo las empresas deficitarias? Mire, ese es otro de los puntos justamente en los que hay que conversar. Evidentemente sabemos que las empresas públicas, varias de las empresas públicas tienen graves problemas de sostenibilidad. Otras, por supuesto, tienen que seguir bajo la responsabilidad del Estado como yacimientos. Creo que haya habido ya posiciones del gobierno y en general incluso ofertas electorales bastante claras. A ver, creo que respecto a lo que decía Gustavo, lo que tenemos que entender, insisto, es que las posiciones que pueden plantear los actores están para ser negociadas y para ser conversadas. No necesariamente tienen que ser aceptadas al 100%. Creo que ahorita la urgencia de la población es encontrar soluciones a este problema. No podemos seguir más tiempo bloqueados realmente en este problema, y por lo tanto hay que aprovechar la oportunidad que hay ahora de conversar, que de hecho sigue siendo frágil. No sabemos todavía si el diálogo se va a dar en el día de hoy, porque ha sido bastante tortuoso y difícil desde hace varias semanas. Pero aquí yo creo que ahora el gran arte y la habilidad va a ser tanto del gobierno, pero también de las dirigencias, de llegar a puntos comunes, tratar de no quedarse en las posiciones extremas, porque varias de estas no son viables. Yo creo que el gobierno no puede aceptar varias de estos puntos como están en el documento, pero se puede lograr algunos acercamientos. Por ejemplo, por supuesto que no se puede vetar leyes, que al final es el legislativo y el gobierno ejecutivo el que tiene la primacía en esos aspectos, pero se puede establecer mecanismos de consulta. Entonces creo que parte del trabajo que van a tener que hacer es, por supuesto, no responder a las demandas extremas, pero encontrar algunos instrumentos que puedan acercarse a algunas de esas preocupaciones y a partir de eso construyendo un acuerdo. Y esperemos que haya responsabilidad en los dirigentes sindicales de entender que no se va a poder lograr el 100% de sus demandas y que se va a tener que moderar. Y también del gobierno, que tiene que encontrar soluciones imaginativas para de una vez darle salida al país, que eso es lo que creo que todos esperamos. Pero esto, Gustavo, ya se discutió en la campaña electoral. Ningún frente político estaba dispuesto a seguir subvencionando empresas deficitarias. Entonces, ¿por qué cree Gustavo que la COP está defendiendo estas empresas? Hay un adagio popular, Gabriela, que se aplica muy bien ahora a la política, que se llama huir para adelante. Y es una táctica psicológica de mostrar fortaleza cuando se está débil, de mostrar iniciativa cuando no la hay. Entonces, ese maximalismo de la Central Obrera, ese maximalismo de las organizaciones que están en el bloqueo, y también el de Evo Morales llamando a radicalizar las medidas, esa frase, si no nos aceptan las propuestas, las demandas, vamos a masificar, ya no cabe en esta coyuntura, porque no tienen capacidad para hacerlo. Y por lo tanto, ese maximalismo, entre ellos lo que usted dice, lo de los carburantes, simplemente no es realista. Y ellos saben, lo que quiere la dirigencia de la COP es concluir este bloqueo, este sufrimiento de la gente y ese fracaso de ellos, ¿no?, de una manera, diríamos, entre comillas, digna, que no se vea derrotado este grupo de dirigentes y que la gente piense que están saliendo victoriosos. Eso suele suceder en estos conflictos donde las posiciones no se cambian y donde los intereses ya se van, en este caso, modificando. Así que eso sí se dio en la campaña, Gabriela, perfectamente. Todos lo aceptaron, la gran mayoría de los bolivianos, incluidos los dirigentes sindicales. Lo que sucede es que son posicionamientos para negociar la salida del conflicto. A mediodía, seguramente el contexto político será distinto al que tenemos ahora. Bueno, sigamos repasando algunos de los puntos de esta combinatoria planteada por la Central Obrera Boliviana para acceder a una pacificación del país. Armando, ¿puede Bolivia sanear su economía sin créditos y acuerdos con el FMI y otros organismos internacionales? ¿Es factible eso? En este momento no.
En este momento no, justamente parte de la discusión que este conflicto nos ha postergado, y creo que va a ser la discusión que va a empezar desde la siguiente semana, es que tenemos que encarar justamente la segunda parte de las reformas económicas, y eso pasa fundamentalmente por conseguir recursos externos, y eso es un tema de sostenibilidad. Eso va a implicar otros sacrificios para el país, por supuesto. Entonces sí, efectivamente no podemos, en este momento, fácticamente el país no va a poder funcionar sin acceso a los créditos. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí hay un tema a discutir. Ahora, insisto, quiero volver un poco sobre la mecánica de esto. Creo que todavía no hemos salido del entuerto y el tema es cómo logramos encontrar justamente esa salida. ¿Cómo logramos encontrar esa salida? Y creo que todavía varios de las pistas que hay en la mesa todavía no están solucionadas. Tenemos a la COP que ha planteado este pliego que tiene todas esas dificultades y si se conversa con el gobierno hay que encontrar algunos puntos de equilibrio ahí. No lo que están planteando al 100%, pero habrá que ver hasta dónde se puede satisfacer ciertas cosas que sean razonables. Y eso creo que está en la cancha también del gobierno, que no puede aceptar todo, pero tiene que también encontrar una salida. Pero también tenemos por otro lado las demandas del sector campesino, que también ha planteado ayer un inicio de diálogo. Entonces, mire, creo que todavía no hemos salido. Hay ciertas condiciones, estamos llegando a este momento muy golpeados, muy cansados, pero creo que justamente hay que aprovechar esto para tratar de solucionar lo más antes posible estos problemas. Y ahí yo creo que no hay que quedarse en el blanco y negro, hay que tratar de construir ciertos grises, hay que tratar de responder. Entonces este es un momento donde yo le exigiría al gobierno mucha serenidad, porque hay que encontrar una salida al problema, pero obviamente tampoco se puede aceptar todo, ni al 100%. Y entonces creo que hay que ser imaginativos para plantear cosas, pero también pedirles responsabilidad a los líderes sindicales de entender de que muchas cosas no se van a lograr como ellos lo están planteando. Entonces todos tenemos que ser razonables en este momento tan crítico para el país. Permítame profundizar en eso que dice, por favor, Armando, le hago la repregunta, porque usted dice que si bien algunas de las posiciones de la Central Obrera Boliviana son muy drásticas y también del gobierno en este momento, usted sugiere soluciones creativas, imaginativas. ¿De qué tipo de soluciones estaríamos hablando? ¿En qué debería ceder cada una de las partes, por ejemplo? Le voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, creo que no podemos quedarnos en el tema, como decía hace un minuto Gustavo, no podemos pedirle al gobierno que un organismo sindical tenga un veto sobre una ley o un decreto. Finalmente está el poder legislativo que ha sido electo por todos nosotros. Hemos elegido un gobierno, un poder ejecutivo que nos puede gustar o nos puede no gustar, pero que tiene una primacía en términos de construir leyes para proponer políticas. Entonces, un veto en el que un grupo sindical o cualquier otro grupo de la sociedad dice esto no se puede hacer, eso no funciona. Pero ¿qué podemos ofertar? Sí podemos considerar que es razonable que todos los grupos de la sociedad puedan, por ejemplo, participar, ser consultados para ciertos tipos de legislaciones. Entonces podemos construir mecanismos que permitan esa consulta, que permitan que cuando se quiera hacer una política se pueda conversar y se pueda escuchar a todos los grupos involucrados. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos que pensar tal vez un mecanismo en que pueda permitir esa consulta y esa participación sin que eso implique quitarle la función al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. De hecho, el gobierno planteó hace un tiempo el Consejo Económico Social, nadie le tiró mucha pelota, pero por ejemplo ese podría haber sido un instrumento bien diseñado y podría serlo de que pueda responder a esta demanda. Igualmente, digamos, el tema de los créditos, yo creo que tal vez hay una sensación de desconfianza hacia la ayuda externa. Bueno, hay que explicar que eso es necesario para el país, pero tal vez el tema es vincular, por ejemplo, el tema de los créditos externos, algo que hay que hacer de todas maneras. Esos créditos nos pueden servir para inversión social, para poder hacer por ejemplo, un gran programa de empleo, sobre todo después de lo grave que ha sido esta situación el último mes. Es decir, podrías tú vincular el hecho, ok, el país va a necesitar créditos, pero se puede discutir que eso vaya hacia programas sociales, que vaya hacia temas de mejora del empleo masivo en los próximos meses con recursos externos. Entonces, como usted puede ver, Gabriela, hay maneras en que podemos, de manera imaginativa y constructiva, satisfacer hasta cierto punto por lo menos ciertas preocupaciones. Pero ahí, insisto, de uno y de otro lado el gobierno tiene que ser imaginativo y los dirigentes sindicales tienen que ser razonables y también asumir su responsabilidad con el país, ¿no? ¿Usted qué opina, Gustavo? ¿Cuáles deberían ser estas soluciones imaginativas, creativas que debería plantear el gobierno y en las que debería ceder la COP también? Hay dos temas que hay que dividir de una manera muy clara, Gabriela.
Unas son las demandas de orden gremial, sectorial, como crédito, refinanciamiento, diríamos, discutir decretos supremos como el que se aprobó con los mineros, creo que con los cooperativistas mineros. O sea, esos temas se pueden discutir porque ellos están pidiendo abrogaciones, derogaciones, pero no se le puede pedir pues al gobierno que su política económica la condicione a lo que quiera Mario Argollo y su entorno o a algún dirigente campesino. Es decir, no puede. El Estado está ahora de rodillas. El gobierno está débil, se ha debilitado, la economía está débil, la política está completamente descompuesta. No puede darse un salto para atrás desde donde estamos, porque mucho se ha perdido y no puede capitularse más de lo que se ha renunciado hasta ahora como autoridad, como gobierno, como sociedad, como Estado constituido. Entonces, tiene que ser claro. Se negocia lo que se demanda con legítimo derecho, como son los temas que he señalado, pero no se negocia pues la atribución legal, constitucional que tiene un poder ejecutivo o un órgano legislativo para, en el segundo caso, emitir leyes, promulgar, en el segundo, establecer políticas económicas. Se puede dialogar, se puede participar, se puede crear, o ya se ha creado ese Consejo Económico y Social donde todos los sectores pueden participar y hacer conocer su posición. Pero no puede decirle al presidente, si no me das si no derogas tales decretos, sigo pidiendo tu renuncia. Más de 3,5 millones, repito, y lo dije hace más de un mes, han votado por este gobierno y este gobierno no puede olvidarse de eso. Y los dirigentes sindicales no pueden, por más aguante que tengan de bloquear, desconocer la ley, el Estado, sus instituciones, porque si no salimos de esta, Gabriela, si aquí se recapitula definitivamente, ya no va a haber Estado, van a ser sindicatos, organizaciones sociales que van a hacer bloqueo 1 mes, 2 o 3 meses y van a hacer lo que quieran. Y yo creo que no estamos para eso. Tenemos que recuperar las instituciones, reconstruirlas, el principio de la ley, el Estado de Derecho, sin violencia, pero con firmeza. Y yo creo que eso debe reconocerse y eso es irrenunciable desde mi punto de vista. Y en materia económica, Armando, en el tema de hidrocarburos, ¿puede seguir el país subvencionando el combustible como lo exige la COP? Mire, ahí tenemos una pregunta que va a ser delicada. Definitivamente, bueno, aquí está la gran pregunta, es si vamos a seguir teniendo aumentos del combustible en los próximos meses. Efectivamente, el país tiene que irse adaptando a los precios de los mercados internacionales. Creo que eso ya sabemos. Ahora, y efectivamente tenemos que entrar a algún mecanismo que nos dé cierta flexibilidad para manejar eso, ¿no es cierto? Ya sabemos que no tenemos los recursos para mantener una subvención permanentemente. Pero creo que, otra vez, vuelvo al tema de cómo podemos manejarnos dentro, no de los extremos. Evidentemente, decir no vamos a aumentar nunca más los precios de la gasolina, eso no es posible. Vamos a tener que gestionar eso en los próximos meses. Pero también tenemos que entender posiblemente de que tenemos que regular eso, que tenemos que evitar de que sea brusco. Tenemos que entender que el país viene de un mes o 2 meses muy difíciles en términos con todo lo que ha pasado y los conflictos, y por tanto que posiblemente no podemos hacer esos ajustes en el corto plazo y vamos a tener que postergar algunas cosas algunos meses. Entonces, quiero que, insisto, otra vez, nos podemos quedar solamente en la posición de no, pero en ciertos aspectos podemos plantear algunas regulaciones. Voy en el sentido que lo decía Gustavo, es decir, sí hay que responder a las preocupaciones en general, pero probablemente no hay que responder en el sentido de decir, te acepto al 100% esto, va a ser así. Y yo creo que justamente eso es lo complejo en las negociaciones, y el gobierno tiene que tener mucha serenidad, por supuesto que tiene que mantener la autoridad, por supuesto tiene que tener cierta claridad de qué cosas no se pueden ceder, qué cosas no se pueden hacer. Concretamente, por ejemplo, el tema de que yo no puedo congelar otra vez los precios de la gasolina, pero al mismo tiempo tengo que entender que tal vez, considerando el contexto, tengo que plantear algunas opciones intermedias, tengo que regular un poco más, tengo que darme tiempo para ciertas cosas, tengo que construir consensos en otra. Sí, esa es un poco la mecánica que yo esperaría del gobierno para de una vez solucionar este primer paso, que es tranquilizar, pacificar al país y luego ir resolviendo los problemas de fondo. Gustavo, su opinión con respecto a la subvención, ¿es sostenible?
Yo creo que hay que mantener la definición que el gobierno ha dado y eso fue aceptado por la mayoría de los bolivianos. Y me parece que eso tiene que manejarlo el gobierno en función a cómo transcurre el tema del precio del petróleo, la economía. Pero esas son políticas públicas que el gobierno tiene el derecho legítimo de establecerla. Otra cosa es el pedido de la gasolina basura, la indemnización, reparación de daños. Eso es absolutamente legítimo. Eso debe hacerlo el gobierno y lo estaba haciendo y que lo haga mejor seguramente los compromisos que va a asumir. Pero el tema de la política económica, si no puede por el capricho de uno o de dos definirse en 2 o 3, 4 horas. A mí me parece que lo que hizo el gobierno, levantar los subsidios, está bien y eso es aceptable, está aceptado. Y de aquí en adelante que lo sigan manejando como el comportamiento, el desempeño de la economía lo señale. Pero reitero y subrayo, no puede prescindirse del Estado, de sus instituciones, de la ley para gobernar. Salimos de 20 años donde la imposición de 1 o de 20 era la que daba línea a un gobierno. No vamos a volver a entrar a un periodo similar. Estábamos saliendo. El posmasismo tiene que ser diferente al masismo. Tiene que haber práctica democrática, respeto institucional, vigencia de la ley, etcétera, etcétera. Yo no acepto definitivamente. Estábamos nadando, saliendo del río y nos estamos por ahogar en la orilla. Y eso yo creo que es lo que no hay que hacer. Le agradecemos a ambos analistas por esta entrevista. Armando Ortuño, economista, Gustavo Pedraza, abogado, estuvieron hablando con nosotros a propósito de este diálogo que ha sido convocado por el gobierno para las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Recordemos que el fiscal Mariaca, el fiscal general del Estado, ha confirmado su asistencia a este encuentro a invitación de la Central Obrera Boliviana, que lo pide como garante. Los detalles de este tema más adelante. Continuamos.